Siéntete bienvenido, bienvenida, y somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos con anunciar el Evangelio de Jesucristo y a través de él traer esperanza a quien lo necesita. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1 y vamos a tomar una pequeña pausa del estudio que estamos haciendo a los Salmos. Salmo 119, si nos visitas, hemos estado estudiando por ya 6 domingos, si no me equivoco, el Salmo 119, pero hoy vamos a dar una pequeña pausa para poder recordar y sobre todo celebrar lo que tradicionalmente se le conoce como la ascensión de Jesús, este evento que ocurre exactamente 40 días después de que Jesús resucitó, lo cual, como dice el apóstol Pablo, no solamente les da sentido a nuestra fe, significado a nuestra fe, estructura, cimiento a nuestra fe, sino que junto con la ascensión de Jesús nos es garantizado que hoy nuestro destino está seguro, que hoy nuestro destino es eterno, es un destino en el que la presencia gloriosa de Dios lo va a cubrir todo. Un destino en donde, como lo menciona Juan en la visión que tiene de la tierra nueva y el cielo nuevo, un destino donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más dolor, un destino en el que toda lágrima será enjugada de todos los ojos de aquellos que confiaron y esperaron pacientemente el regreso de Jesús, que hoy está sentado, como dice la Escritura, junto al Padre, a la derecha del Padre. Entonces, hoy quiero recordarte que probablemente habrá lágrimas que Dios se encargará de consolar y enjugar de este lado de la eternidad, pero también habrá algunas que van a ser consoladas y limpiadas cuando Él regrese. Pero va a haber consuelo, y eso tiene que llenar nuestro corazón de fe. Y me encanta porque, como lo vamos a ver hoy, dice la Escritura que Jesús está sentado a la derecha del Padre, pero Él no está simplemente sentado plácidamente, cómodamente, ¿no? con su piña colada, ¿no? O no sé qué tomaría Jesús. Yo creo que algo más fuertecito, ¿no? Un vino tinto, no sé de vinos, entonces mejor no digo algo para no regarla, pero no está sentado Jesús así, cómodamente en el trono. Soy el rey, ya fui, serví, entonces ahora merezco ser servido. No, sino que hoy está haciendo algo que curiosamente también hizo y lo dejó como testimonio, como un acto profético de lo que en la actualidad Jesús está haciendo. Entonces abre tu Biblia en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 14, voy a leer nada más. Hechos 1, del 1 al 14, dice: en el primer tratado, o Teófilo, cuando habla del primer tratado, habla del libro de Lucas, ¿ok? Esto es muy importante que lo tomes en cuenta, y ahorita te voy a decir por qué. Pero en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y marca eso, hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros serán bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Chécate, seguían con esa misma inquietud los discípulos. Maestro, entonces ¿sí o no? ¿Vienes a librarnos del imperio romano y a restaurar el reino de Israel? Ese reino que tanto anhelamos, ese gobierno que vimos o aprendimos con David. Y generalmente nuestra respuesta a esto es: no, Jesús no venía como un rey militar, Jesús no venía a cumplir con eso, Jesús no venía a restaurar al pueblo de Israel. Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús no les dice no, Jesús no les dice sí, más bien les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Te das cuenta? Pero recibirán poder. Jesús les dice, esto es más importante. Sí, va a llegar el tiempo en el que yo voy a restaurar Israel, pero les tengo algo mejor. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Es decir, anunciarán de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, porque están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Así vendrá, como le han visto que se fue, igual va a regresar. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Sabes? Uno de los temas que en general atraen más la curiosidad del cristiano, creo que definitivamente tiene que ver justamente con el regreso de Jesús. Actualmente, y con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, puedes encontrar un sinfín de canales en YouTube, en TikTok, en Twitter, en cualquier red social que me menciones. Puedes encontrar una gran cantidad de escritos, de documentos, de conferencias, buscando señales, buscando evidencias, buscando registros que arrojen de alguna manera alguna pista que nos indiquen cuándo esto que se registra aquí va a ocurrir. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Inclusive hay quienes de manera arrogante y hasta imprudente se han atrevido a dar una fecha en el que este evento va a ocurrir. Y digo arrogante porque la realidad es que, como Jesús mismo lo dijo, nadie sabe ni la hora ni el día en que el Hijo de Dios, en que el Hijo del Hombre va a regresar. Y aunque nadie conoce los tiempos, Jesús sí habló de ciertas señales, sí habló de muerte, sí habló de guerras o rumores de guerras, habló de enfermedad, habló de caos justo antes de su regreso, lo que sin duda estamos viviendo en la actualidad. Y como creo que lo mencionaba orando, ¿no? Ahorita las leyes, los gobiernos,
están tratando de silenciar, de apagar de una o de otra manera la voz de la iglesia, la voz del cuerpo de Cristo, pero es cuando más nosotros tenemos que gritar. Es cuando más nosotros tenemos que tener la convicción firme de decir no. No nos vamos a dejar, no vamos a dejar que trates de influir sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras creencias, sobre nuestra fe y lo que sabemos que es correcto. No nos vamos a dejar. Y todos estos acontecimientos, que si la pandemia, que si ahora, ¿cómo se llama esto que les da a los niños? Hepatitis, ¿no? La varicela del mono y que tantas y tantas cosas, la guerra en Ucrania y que la OTAN ya se está fortaleciendo y la luna roja. Alguien de los niños de aquí me preguntó, Quique, si es cierto que van a hacer un becerro rojo, ¿no? Porque anuncia la venida del Mesías. ¿Cómo sabes eso tú, niño? Porque es un tema que de alguna manera, y te repito, despierta curiosidad en cada uno de nosotros. Y personalmente, en las mañanas, generalmente mientras me estoy alistando, veo un poco de noticias y a veces digo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Porque simplemente mi mente empieza a escuchar todas estas cosas y a afanarme y a preocuparme. Y me ha llevado en mis tiempos de oración a preguntarle a Dios, Dios, ¿ya vienes, Jesús? ¿Ya está cerca tu regreso? ¿Y cuántos saben que Dios responde? Y sabes, la respuesta de Dios a esta pregunta nunca ha sido no. No, Quique, todavía falta mucho. La respuesta de Dios nunca ha sido sí, ya estoy a la puerta. Su respuesta a mí de manera personal es: ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Quieres que regrese? Pero ¿tú estás listo para mi regreso? ¿Para recibirme? Y son esas respuestas que vienen de Dios que simplemente te dejan sin aliento. Porque tú conoces la respuesta. Tú conoces la realidad de tus circunstancias, tú conoces o crees más o menos conocer cómo está tu carácter, y lo único que te queda decir ante la respuesta de Jesús es: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que no estoy listo. Tú sabes que aún hay mucho trabajo que hacer en mi carácter, que aún hay muchas cosas que necesitan ser transformadas en mí como para poder decir: sí, Señor, estoy listo. Ahora es gracias a Jesús, a su sacrificio, a su muerte, a su sangre que nos ha purificado y nos ha hecho limpios como la nieve, dice la Escritura, que podemos decir: amén, Señor, ven pronto. Ven y ven pronto, como dice Juan en Apocalipsis. Pero si no fuera por eso, sería como: no, Señor, no vengas todavía. Y esto es lo increíble, que mi incapacidad nunca va a ser lo suficientemente fuerte, que mi incapacidad no va a ser lo suficientemente grande como para detener el plan y los propósitos de Dios, y que si Él no viene hoy, no es porque se le ha olvidado que prometió regresar, no es que está ahorita escuchando y leyendo escuchando lo que acabamos de leer y diciendo: sí, es cierto, prometí regresar, perdón, ahorita voy. No,
Si Él no ha regresado es porque Él todavía está preparándonos, todavía está capacitándonos, todavía está puliéndonos para ese futuro glorioso a su lado eternamente. Dice la Escritura que en el corazón de Dios está el que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si pudiéramos definir en un par de palabras la totalidad del ministerio de Jesús en nuestro mundo, sin duda pudiéramos enmarcarlo con estas dos palabras que Lucas registra aquí en el primer versículo, y por eso te pedí que lo marcaras. Te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, quiero que veas este detalle porque no es casualidad el orden de las palabras, no es casualidad que primero se mencione el hacer y luego el enseñar, porque Jesús hacía y enseñaba de manera intencional, sabiendo que parte de la tarea encomendada por el Padre no simplemente era venir y morir en una cruz, no simplemente era venir y sufrir en manos de las autoridades religiosas, sino parte importante de su encarnación era el justamente poder dejar un equipo bien capacitado y con una visión clara de qué es lo que ellos tendrían que hacer una vez que Él, Jesús, ya no estuviera entre ellos. Y me encanta ver que el modelo de liderazgo, si pudiéramos decirlo de esa manera, el modelo de liderazgo de Jesús, ese modelo bajo el cual actuaba, era un modelo en el cual Jesús sirvió y dejó ejemplo de cada cosa que enseñaba. No lo hacía de otra manera, no había otra fórmula en el modelo de enseñanza de Jesús. Servía y juntamente con ese servicio dejaba un ejemplo de cada cosa que Él enseñaba. Jesús no nos vino a demandar un estilo de vida, mientras que Él vivió un estilo de vida totalmente diferente a lo que Él demandaba de sus discípulos. Es decir, si Jesús decía tengan misericordia, es porque sus discípulos ya habían visto y aprendido de Él cómo se veía esa misericordia. Si Jesús hablaba acerca de perdonar a sus enemigos, de amar a sus enemigos, es porque Él ya les había modelado cómo lucía el perdón y cómo se veía el amor incondicional hacia aquellos que era difícil o cuestionable amar. Si Jesús decía, en esto conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen unos por otros, es porque un instante antes Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Por eso Mateo 7 dice que la gente al escucharlo se iba maravillado de sus enseñanzas, porque lo hacía bajo la autoridad que otorga el haberlo hecho Él primero y luego enseñarlo justamente con ese ejemplo, y no como los fariseos, quienes, te repito, enseñaban y demandaban cierto comportamiento, pero ellos estaban lejos de actuar de esa manera. Ahora es muy interesante que Jesús fue empático, que Jesús tuvo palabras de amor, de misericordia, de compasión con el pecador más escandaloso, si pudiéramos decirlo así, de la época. Pero cuando se trataba de denunciar a los fariseos,
cuando se trataba de denunciar la hipocresía de los fariseos, justamente porque demandaban algo que ellos no estaban dispuestos a cumplir, entonces Jesús usaba palabras fuertes y les decía, no sé, les llamaba la atención de manera fuerte. Entonces, ojo con esto, porque autoridad no es algo que tú y yo obtenemos por posición. Contrario a lo que el sistema de este mundo, el sistema de valores de este mundo nos enseña, autoridad no se obtiene cuando yo llego a determinada posición. Autoridad es algo que obtengo cuando estoy dispuesto a pagar el precio de respaldar mis enseñanzas con ejemplo y servicio. Es decir, la verdadera autoridad, o por lo menos esa autoridad que refleja a Jesús, no viene con una posición, no viene con un cargo, no viene con un título. Autoridad viene y está en proporción a mi disposición de amar, a mi disposición de servir, a mi disposición de ayudar a otros a crecer a la semejanza del carácter de Jesús. Mi autoridad sobre mi hija no me la da el hecho de ser su papá. Ojo, la autoridad sobre mi hija me la da mi disposición de amarle, de servirle y de ayudarle a que crezca a la imagen de Jesús. Mi autoridad sobre mi esposa no me la da el hecho de que ella firmó un contrato donde dice que me va a amar, respetar, ayudar en las buenas y en las malas. Porque ¿sabes qué? El día que tu esposa, mi esposa, se canse, agarra ese papelito y lo rompe o va con un abogado y dice, anule. No puedes hacer eso, yo tengo autoridad sobre ti. No. La autoridad que yo tengo sobre mi esposa está directamente en proporción a cuánto estoy dispuesto a amarle, a sacrificarme por ella y ayudarle a que su carácter sea transformado al carácter de la imagen de Jesús. Entonces, ojo, papá, mamá, maestro, pastor, ¿quieres autoridad real, verdadera, que refleje a Jesús? Entonces, ten la disposición de cargar sobre tus hombros el peso de amar, de servir y de ayudar a otros a caminar en ese terreno que le va a ayudar a crecer en carácter y a madurar conforme a la imagen de Jesús. Porque de otra manera, simplemente va a ser autoritarismo. De otra manera, simplemente tu labor va a ser imponer leyes. De otra manera, simplemente va a ser corrección, pero va a ser una corrección dura, una corrección que no refleja lo que en este lugar buscamos reflejar, que es a Jesucristo. Y me encanta que el versículo dice que Jesús hizo y enseñó hasta el final, que Jesús amó, que Jesús sirvió, que Jesús enseñó con el ejemplo hasta el día que fue recibido arriba, hasta el final. Ahora, esto es increíble porque el hecho de que Jesús ascendió, que dejó a sus discípulos, no significa que su trabajo terminó y que ahora, como te lo decía al principio, que ahora Él está sin hacer nada. Al contrario, mira lo que dice Romanos 8:34 con referencia a esto.
ve para allá, Romanos, un libro adelante de Hechos, Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros. Intercede. Y quiero que medites en esto, porque la palabra interceder se refiere a algo o a alguien que permanentemente está rogando por el bienestar de alguien más, por el bienestar de alguien más. Y entonces quiero que medites en esto, porque saber que en este instante, ojo, en este instante, no cuando entre a la prueba, no cuando venga momentos de aflicción, no cuando ya no haya salida, sino en este instante Jesús está intercediendo por mí, por mi bienestar. Definitivamente tiene que llenar mi corazón de ánimo, tiene que llenar mi corazón de fe y de esperanza. Saber que Jesús mismo intercede por mí, que no necesito otro intermediario, que no necesito a alguien más, hablando específicamente de un santo, de una virgen, de no sé, sino que es Jesús mismo intercediendo, pidiendo, rogando por mi bienestar, a mi favor. Y yo creo que no hay cuadro que dibuje mejor esto mismo, que Jesús orando en el Getsemaní justo la noche antes de ser crucificado. Jesús se aparta para orar. Y en lugar de estar diciendo, Señor, pues mira, fortaléceme, mira, no sé, bendíceme, ya hice lo que me mandaste que hacer, entonces por favor ayúdame, que sí hay parte de eso en su oración. Pero si lo comparamos con el contenido de su oración, creo que el enfoque real de su oración no estaba en él, sino estaba en los demás. Y justo la noche antes de ser justificado, le dice, Padre, te pido no solo por mis discípulos, Padre, te pido no solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí a través del mensaje, del testimonio de ellos. Padre, santifícalos en tu verdad, guárdalos del mundo, Padre, que ellos y nosotros seamos uno, como tú y yo somos uno. Entonces medita en esto, porque cuando Jesús asciende y toma su lugar a la derecha del Padre, comienza una nueva labor, comienza un nuevo oficio, ese oficio como intercesor de aquellos que creyeron y confiaron plenamente en su obra. Por eso, como te decía al principio, esta espera en la que Jesús se encuentra mientras llega el cumplimiento del tiempo para su regreso, no es un tiempo en el que Jesús está simplemente sentado de manera cómoda. No, es un tiempo en el que, como ese cordero inmolado, está rogando de manera permanente por tu bienestar, por tu bienestar. Por eso Jesús les dice a sus discípulos en determinado momento, hey, les conviene que yo me vaya, les conviene. Y en ese momento la mente de los discípulos empieza a volar y a decir, ¿cómo que Jesús? Tú eres el bueno, tú eres nuestro gallo, ¿cómo que nos conviene que te vayas?
Y Jesús les dice, no, si me voy, no solamente les enviaré al Espíritu Santo como parte de la promesa, sino porque, como lo podemos ver aquí, a través de cuando Jesús asciende, ocupa su lugar como ese intercesor perfecto, como ese mediador perfecto, como ese que está rogando permanentemente, de manera perfecta, por tu bienestar. Y te repito, eso tiene que llenar nuestro corazón de consuelo, porque eso significa que no hay lucha, eso significa que no hay prueba que estés enfrentando solo. Eso significa que no hay nada en tu vida el día de hoy que hayas estado enfrentando de manera solitaria. Al contrario, y puedes tener la seguridad de que Jesús está contigo, complementando tus ruegos, complementando tus oraciones, intercediendo por ti, por tu bienestar. Ahora, regresa a Hechos capítulo 1. Por favor. Y mira este detalle del versículo 3, Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que no había, que no se podía negar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, 40 días con pruebas que hoy no podemos negar, que Jesús apareció, que Jesús resucitó, y en estos 40 días consecutivos les reafirma no solamente su resurrección, y aún en el ministerio terrenal, y aunque el ministerio terrenal de Jesús había terminado, Él no iba a irse hasta que sus discípulos estuvieran convencidos y conocieran profundamente a este Jesús resucitado. Y entonces dice el texto que Jesús pasa 40 días no solo apareciéndoseles, sino que continuaba explicándoles y dándoles más detalles acerca del reino de Dios. Y esto es súper importante también, porque si vamos al Evangelio de Lucas, por eso te dije que era importante que este primer tratado era lo que escribe Lucas. En el capítulo 24 dice que después de que Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, Él comienza a explicarles cómo desde Moisés hasta los profetas, cómo todo lo que escribieron, cómo todo lo que hablaron hacían referencia a Él. Y dice que entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Entonces puedo imaginar a los discípulos escuchando durante estos 40 días con este nuevo entendimiento, asombrados por todo lo que no habían entendido antes, diciendo, claro, por eso Jesús volteó las mesas en el templo. Claro, por eso dijo, el celo por tu casa me consume. Claro, la raíz del desierto de la cual habló Isaías es Jesús. Claro, la cruz era necesaria para el perdón de nuestros pecados, y todas esas piezas, todos esos cabos sueltos comenzaron a unirse y a entender y a crecer en fe y en adoración y en ánimo, porque pudieron entender lo que anteriormente no habían podido comprender. Y quiero que medites en esto, porque lo que por un tiempo había sido confusión, lo que por un tiempo había sido temor, lo que en un tiempo había sido desilusión, en estos 40 días
es transformado por un entendimiento que ahora hace que todo tenga sentido. En este periodo de 40 días, eso que era temor, eso que generó incertidumbre en los discípulos, fue transformado por un entendimiento que les permitió llegar hasta el final de la meta y cumplir con el llamado que Jesús les había hecho a cada uno. Y sabes, a veces las circunstancias nos llevan a pasar por esas mismas temporadas de temor. Las circunstancias muchas veces nos llevan a tener que enfrentarnos por esas mismas temporadas de confusión, de temor, de lucha. Temporadas en las que nuestra fe simplemente es debilitada. Temporadas en las que, al igual que los discípulos, nos llegamos a preguntar: Señor, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente estás conmigo? ¿Realmente esto que he creído es real? Pero hoy quiero recordarte y también animarte, porque hoy puede ser el día en que Jesús te dé el entendimiento necesario para que puedas ver con claridad por qué has tenido que pasar por situaciones en tu vida. Quiero recordarte que aunque hoy no puedas entender por qué has tenido que pasar por ciertas cosas, por ciertos momentos en tu vida, Jesús está ayudándote a cambiar tu perspectiva de las cosas. Él va lado a lado junto a ti, ayudándote a cambiar tu propia perspectiva por un entendimiento que renueve tu corazón y tu visión de quién es Jesús y de lo que Él quiere hacer en tu vida. O probablemente Él ya te ha dado ese entendimiento y hoy puedes decir: claro, tuve que pasar por esto porque el día de hoy es lo que Dios está usando para animar y restaurar a otros. Claro, esto que viví en mi vida hoy lo puedo usar para decirle: ¿sabes qué? Te entiendo, porque yo pasé por lo mismo que tú. Pero mira, ven, te quiero presentar a un Jesús que, así como me ayudó a mí, te puede ayudar a ti también. Y entonces lo que no tenía sentido, lo que no tenía lógica, en un momento toma sentido, porque Jesús te da esa nueva visión y ese nuevo entendimiento. Entonces ten fe, ten ánimo, porque probablemente estás en este lapso de tus 40 días en el que Jesús está mostrándote con pruebas indubitables que Él está ahí. Entonces, ojo con esto, porque lo que más necesitamos, ojo, no es que no sea necesario, pero lo que más necesitamos no es tanto que las cosas mejoren, no es tanto que las cosas cambien. Nuestra mayor necesidad y una prioridad y una urgencia es que Jesús transforme nuestro entendimiento y nuestra visión de quién es Él, para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Ahora, quiero que medites también en esto, porque Jesús no solo les da un nuevo entendimiento, sino que además les anuncia la promesa de poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora chécate, porque Jesús sabía que la tarea que sus discípulos tenían por delante era una tarea que no iban a poder cumplir solo con el entendimiento, sino era una tarea que solamente iban a poder cumplir bajo la llenura y el dominio del Espíritu Santo. Por eso la orden es en el versículo 4: hey,
no se muevan de aquí. Espérense, esperen la promesa que ya les había anunciado que iba a venir. Antes de que hagan algo, necesito que sean llenos del Espíritu Santo. Antes de que vayan y traten de cambiar el mundo, es necesario recibir el regalo del Espíritu, que les va a inyectar ánimo, que les va a inyectar valentía, que les va a inyectar poder. Entonces, la prioridad de Jesús, y escucha esto, la prioridad de Jesús no es que sus discípulos simplemente corrieran de un lado a otro cumpliendo una agenda. La prioridad de Jesús no era que entre más rápido pudieran peinar Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines del mundo iba a ser mejor Jesús. No. Jesús les dice: hey, espérense aquí. Ojo, y no les dice esperen 3 días, esperen 5 días, 10 días, 15 días, 40 días. Simplemente es: cálmense, esperen. Porque Jesús sabía que si mandaba a los discípulos en su propia fuerza, en su propia capacidad, en su propia capacidad de influencia, el mensaje no iba a llegar muy lejos y su trabajo simplemente iba a ser en vano. Jesús sabía que si sus discípulos no iban bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, el mensaje, este hermoso mensaje que ellos tenían, se iba a desvanecer. Y lo que era un mensaje de amor, de esperanza, probablemente se hubiera convertido en un mensaje de odio, de guerra, de revolución, y todo se hubiera distorsionado completamente. Por eso su prioridad fue darles lo que necesitaban para que su mensaje, su trabajo, su esfuerzo tuviera un impacto verdadero y eterno en los corazones de todos aquellos que le escucharían la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y no tardó mucho para que el fruto del poder, no de los discípulos, sino el fruto del poder y de la presencia del Espíritu Santo se viera manifiesta. Hombres sin entendimiento, hombres sin estudio, hombres sin recursos, de pronto eran hombres que estaban trastornando al mundo. Y me encanta porque cronológicamente el Pedro que semanas atrás, en un ataque de desesperación y dirigido por un corazón herido, no tuvo la capacidad de esperar o de obedecer la instrucción, esta misma instrucción de Jesús, de esperar, y simplemente sale y se va a pescar. Ahora, bajo un corazón restaurado por el amor de Jesús, no solamente espera, sino mira lo que hace. Versículo 13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban juntos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, chécate, porque lo que días antes simplemente no habían tenido la capacidad de hacer, esperar, ahora era en lo que persistían con pasión, en la oración y ruego juntos, unánimes, esperando esa promesa, orando y rogándole a Dios por aquello que le había prometido. Y quiero dejarte con esto, porque sabes, muchas veces tú y yo
estamos tan afanados, estamos tan preocupados, estamos tan llenos de prisa, estamos tan afanados siendo papás. Estamos tan afanados siendo proveedores, estamos tan afanados, apagando un fuego aquí, apagando un fuego allá, ordenando lo que está desordenado, yendo de arriba abajo, levantando las manos para servir, ahora donde voy, ahora donde hace falta, ahora. Que nos olvidamos de lo más importante. Estamos tan afanados, queriendo correr, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero que muchas veces nos olvidamos de lo más importante. Estamos tan empeñados en hacer todo tipo de cosas que terminamos descuidando aquello que ahora habita en nosotros y nos capacita y nos fortalece para hacer lo que Dios nos ha llamado. Y es un ejemplo. No estoy diciendo que esto pase, pero nos citan a las 9 de la mañana a trabajar y todos estamos ahí. Pero nos citan a las 9 para orar y los grillos se oyen. Y es un ejemplo, ¿ok? Entonces ojo con esto, porque papá, y esto Dios me lo hablaba a mí, Quique, ¿quieres que la vida de tu hija sea realmente impactada? Entonces necesitas buscar cada día la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres lo mejor para tu esposa? No la lleves a Liverpool, no la lleves a Sears, no la lleves a... ¿Quieres lo mejor para tu esposa? Entonces necesitas buscar la presencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres que tu trabajo en el ministerio no sea en vano y realmente tenga un impacto eterno sobre la vida de aquellos que están a tu cargo? Entonces busca la llenura, busca la presencia y el poder del Espíritu Santo. Porque de otra manera simplemente estaremos desgastándonos, simplemente nuestro trabajo sí va a ser en vano. Lo va a ser. Papá, ¿quieres que la vida de tus hijos realmente tenga significado? Llénate de la presencia y del poder del Espíritu Santo, si no de otra manera va a ser en vano. ¿Y de qué te sirve tener hijos licenciados, abogados? ¿De qué nos sirve que de este lugar salgan jóvenes preparados, estudiados, bilingües, yéndose a trabajar de aquí a allá, Canadá, Estados Unidos, si se van a ir al infierno? ¿De qué nos sirve eso? Ni Jesús mismo mandó a sus discípulos sin antes ser llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo, que nos hace creer a nosotros que podemos hacerlo diferente. Y sabes, todos necesitamos esa fuerza que es ajena a nosotros mismos y un poder que jamás seríamos capaces de conseguir por nuestra propia cuenta y por nuestra propia iniciativa. Pero Dios en su gracia nos capacita y nos fortalece a través del Espíritu Santo, el cual, conforme a la promesa, habita en aquel que ha decidido creer
y confiar en Él. Repito, y esto también es para mí, principalmente para mí, como papá, como pastor, como servidor, necesito la presencia y el poder del Espíritu Santo dirigiendo mi vida cada día. Por eso oraba al principio, rogando por, Señor, usa mis manos, pero también transfórmame primero. Porque yo conozco al Quique, que hace las cosas con sus fuerzas, bajo su iniciativa y no bajo la iniciativa del Espíritu. Y quiero dejarte con este versículo, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesús, a través del Espíritu Santo, no nos deja solos, pero tampoco permite que hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces te animo, fortalece tu fe y que no pase ni un solo día en el que no busques la presencia y el poder del Espíritu, que te va a dar entonces sí lo que necesitas para que puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer.